Hoy, el día de hoy, como invitado, tenemos a un colega periodista y escritor a quien hemos invitado porque trae nuevo libro, Ñamérica se llama su libro. Hoy le tengo muchas ganas de preguntarle a Martín Caparrós por qué se llama Ñamérica su libro, me lo puedo imaginar perfectamente. Y pues es crónicas, es el viaje de un reportero, de un periodista por esta América nuestra, por América Latina, un periodista que ha hablado mucho sobre la pobreza, sobre el efecto de la desigualdad en nuestra América Latina. Y nos da gusto recibir aquí con nosotros a Martín Caparrós nuevamente a este espacio de los periodistas. Gracias, Martín. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues muchas gracias, Martín, porque encantado de que estés aquí. Ñamérica se llama este libro, que obviamente, conforme a lo que describes, pues es este subcontinente que va desde Tijuana hasta la Argentina y que abarca todo este territorio inmenso, lleno de población que tiene tantas cosas en común, a excepción de Brasil. Y la ñ tan propia del castellano te lleva a titular así tu libro, Ñamérica. Es un libro que yo comencé a leer, no lo he comentado, pero se disfruta porque vas del tingo al tango en este territorio inmenso de nuestra América Latina, Martín. Bueno, me alegra que lo disfrutes. Efectivamente, cuando 3 años, un poco más ya de 3 años, decidí que quería volver a mirar el conjunto de nuestra región, porque me parecía que ya hace demasiado tiempo que, nadie se tomaba ese trabajo de tratar de contar y pensar qué somos ahora. Quiero decir, es algo que llevaba varias décadas sin intentarse y la región obviamente cambió mucho en estas décadas. Y entonces cuando me lo planteé, una de las primeras cosas creo que decidí es que quería centrarme en los países que hablan en castellano, porque Brasil, que sería el otro, digamos, para terminar de completar América Latina, es demasiado distinto. Es como una realidad aparte que me hubiera obligado a estar todo el tiempo contando como dos cosas al mismo tiempo. Y aunque nuestros países, por supuesto, se diferencian en muchísimas cosas, tienen de todos modos una raíz común, una historia, una cultura, y por supuesto un idioma comunes, que los reúnen de algún modo y que hacen que muchas de sus cuestiones sean comunes. Entonces, ahí, bueno, cuando tomé esa decisión me di cuenta de que no podía hablar de Latinoamérica o América Latina, porque eso incluye a Brasil. Y entonces necesitaba un nombre. Y bueno, se me ocurrió, como decían ustedes recién, usar, ya que lo que nos reúne es el castellano, ¿por qué no usar la letra más característica, casi el estandarte del castellano, la ñ, para nombrar a esta América que habla en castellano? Hay, como dice Martín, hay muchas cosas que nos unen y claro, también somos una comunidad con sus particularidades dependiendo de cada región. Pero sin duda, algo que hemos padecido juntos desde la Patagonia hasta Tijuana ha sido esta evolución forzada, Martín Caparrós, hacia las políticas neoliberales que han impuesto recetas, que han tenido efectos muy parecidos en toda la región, desde la Patagonia hasta América Latina, y uno de esos efectos que tú mismo has estudiado y has analizado durante mucho tiempo es la pobreza y la desigualdad, Martín. Sí, sin duda. Es lamentablemente una de las características que nos unen, digamos, una característica común a todos nuestros países. Se suele decir, y con datos para apoyarlo, que América Latina o América es la región más desigual del mundo. Probablemente no sea
la más pobre, pero sí la más desigual, porque frente a esa pobreza hay ciertas fortunas importantes que hacen que la desigualdad aumente, por supuesto. Y yo trabajé eso, hay un capítulo entero del libro sobre el tema de la desigualdad, pero quizás para llegar a una conclusión casi boba, que es que América es desigual porque puede. Parece tonto, pero me parece que es cierto. Quiero decir, nuestras economías, más allá del neoliberalismo, antes y después del neoliberalismo, siguieron estando basadas en la extracción y exportación de materia prima. Eso es lo que hacemos, de muy distintas materias primas, y desde la plata del Potosí en el siglo XVI hasta, no sé, la cocaína o la amapola en el siglo XXI, ¿no? Pasando, por supuesto, por la soja, el petróleo, el litio, el carbón, el trigo y la carne, y así sucesivamente. Pero eso es lo que el café, la caña, el tabaco, eso es lo que hemos hecho en toda nuestra historia, principalmente, lo que ha sostenido nuestras economías. Ahora bien, cuando una economía está sostenida en eso, esto significa que los ricos de cada país, en principio, no necesitan demasiado a los pobres para trabajar para ellos, porque la extracción no necesita demasiada mano de obra y cada vez menos. Entonces, insisto, los ricos no necesitan que los pobres trabajen para ellos, pero como por otro lado su mercado es exterior, es la exportación, tampoco necesitan tener un mercado interno potente, no necesitan entonces que los pobres consuman lo que ellos producen. Entonces, el resultado de todo esto es que los ricos americanos no necesitan a sus pobres ni para trabajar ni para consumir. O sea, no los necesitan. Y por eso pueden darse el lujo de mantener a tanta gente en la pobreza. Por eso podemos ser un continente así de desigual. Lo único que necesitan, si acaso, es un Estado, lo que yo llamo el Estado contenedor, que bueno, que mantenga a esa gente a raya, digamos. Y cuando los arreglos no alcanzan, por represión. Martín Caparrós, ¿cómo nace esta exploración por América? Entiendo que a partir de una visita a El Salvador acompañado de unos colegas de El Faro, de ese país, es cuando aterrizas, concibes y te propones hacer lo que deriva en este libro. Sí, es cierto, y fue muy raro porque yo en general nunca sé cuándo se me ocurre un libro, es un proceso largo habitualmente, ¿viste? Tienes una idea aquí, otra allá, va sucediendo, y en cambio lo tengo muy presente porque efectivamente fue una reunión de ese tan meritorio medio digital de El Salvador, el Faro, que hace todos los años una reunión del Foro Centroamericano de Periodismo, y estaba yo en una de esas reuniones en San Salvador con otros colegas de varios países de la región, hace 3 años, un poco más de 3 años, y estábamos todos hablando de América Latina, y yo tenía la sensación de que nada de lo que se decía me satisfacía como descripción y como definición de lo que somos. Y lo peor todavía era que yo tenía que hablar, y lo que yo mismo iba a decir tampoco me satisfacía en absoluto. Iba, qué sé yo, como a repetir lugares comunes para salir del paso, digamos. Entonces ahí mismo, en ese momento se me ocurrió, ¿por qué no dedico un tiempo a tratar de indagar realmente qué somos, cómo somos, cuáles son nuestras cuestiones comunes, cómo entramos y salimos de ellas? Y bueno, esa misma tarde me volví a mi habitación, empecé a teclear ahí como loco, buscando materiales, cosas, y me puse a trabajar. Mi América tiene muchas cosas en común, como decíamos, la misma ñ es parte de las cosas que nos une. Pero ¿qué es lo que también nos mantiene tan distantes, Martín Caparrós? Porque sí somos una región que no logra nunca amarrar plenamente, que no, a pesar de que hay intentos de repente panamericanistas, nunca terminamos amarrando plenamente, Martín. ¿Por qué? Mira, porque en cada caso es difícil de puntualizar y demás, pero hay un movimiento general que es que llevamos 200 años hablando de unidad latinoamericana y creando la desunión latinoamericana, porque estos últimos 200 años, desde la independencia, lo que han hecho las élites de cada país
es crear la diferencia, o sea, formar países, darle a cada país características supuestamente distintas para que sus habitantes tengan la distinta impresión de que son muy diferentes de los que viven del otro lado de la frontera, a 10 kilómetros, y hablan el mismo idioma y comen las mismas cosas y cantan las mismas canciones. Eso ha sido un trabajo muy laborioso de 200 años de creación de las patrias, de esta especie de invento con el cual nos consiguen convencer de que el peligro no es el que tiene el poder en tu país, sino el pobre que está en el país de enfrente. Y es un proceso muy, qué sé yo, como muy preciso en cuanto que se hacía necesario. Cuando se formaron los países americanos, había algunos que tenían como cierto ámbito natural. México, por ejemplo, bueno, ya había sido el virreinato, estaba así. Pero hay una serie de países que se formaron en ese momento. Y se formaron porque era la única manera de que las élites de una ciudad, pongamos, de Quito, para poder reafirmar su pretensión de controlar todo un territorio, tenían que inventar que ese territorio era un país distinto con capital en Quito. Y así se fue subdividiendo el continente para que élites locales de las ciudades que habían prosperado durante el virreinato tuvieran la posibilidad de controlar territorios. Y bueno, así venimos, insisto, 200 años así. Yo vengo escuchando hablar de eso, de la unidad latinoamericana desde que soy chiquito. Y lo que hacemos es desunirnos cada vez más. Pero aún así, hay un dato, ¿sabes? Que no, quizás ni siquiera está en el libro, porque terminé de darme cuenta de eso en estos días, hablando de esto y demás, que es que pese a que hemos hecho todos esos esfuerzos por separarnos, digamos, o que nuestras élites han hecho todos esos esfuerzos, no hicimos guerras entre nosotros. Durante el siglo XX, en el cual todos los países del mundo se mataban, pero así, 100 millones de muertos en Asia, 80 millones de muertos en Europa, 20 millones de muertos en África. En América Latina hubo una pobre guerra entre dos estados, Paraguay y Bolivia en 1934. Eso fue todo. Quiero decir, algo hay, pese a todo, que hace que en ese contexto en el que todos se mataban a guerras, nosotros no lo hicimos. Eso es hermoso, eso, Martín Caparrós. Y yo justamente, la pregunta que te iba a formular enseguida. Mira, tenía escrito, Álvaro, ahí en mi libreta, es una región con pocos muertos entre sí, porque lo acababa justamente de leer, Martín, y te lo iba a preguntar, porque en efecto, todo el siglo XX y pues, por supuesto lo que va del XXI, no nos hemos peleado entre nosotros en tanto que Europa provocó una cantidad brutal de muertos, Asia provocó entre sí una cantidad brutal de muertos. Perdón, Álvaro, gracias por responderme antes de la pregunta. Ahora, perdón una cosa, ¿tú siempre anotas tus preguntas así con dibujitos y todo eso? ¡Qué buena pregunta! Es una deformación profesional. Bueno, ojalá todas fueran así. Perdona, Álvaro, te interrumpí yo también. No, digo, ni lo habíamos platicado así, Alejandro Páez y yo, pero, bueno, el autor de un libro periodístico gobierna su obra, a diferencia, quizá, de un novelista que a veces los personajes lo conducen por vericuetos que el autor mismo ni siquiera imaginaba. Tú te propusiste hacer una obra, el origen, la génesis, tú la has expuesto, fue allá en San Salvador hace 3 años. Pero la pregunta que te iba a hacer y de alguna manera la respondes es, ¿qué te faltó una vez que ya este volumen de 675 páginas iba a imprenta o había quedado ya impresa? Mira, tengo lamentablemente muy clara la respuesta, más allá de toda una cantidad de cosas que seguramente faltaron y no me di cuenta, sí me di cuenta con mucha precisión de 2,
porque estuve hasta último momento tratando de hacerlas y no pude por la pandemia, se me cruzó la pandemia en el camino. Para empezar, un recorrido por Santiago de Chile que tenía que ver con la existencia o no de esto de lo que se ha hablado tanto últimamente, que es esta nueva clase media latinoamericana, que es un concepto con el que yo no estoy muy de acuerdo, y quería ir a ver si lo podía como trabajar un poco en el terreno en Chile, que es uno de los lugares donde supuestamente más se desarrolló. Pero estaba a 5 días de volar a Santiago cuando se declaró la pandemia, se cerró el mundo y me tuve que ir a mi casa, y estuve esperando un año y medio para ver si podía ir, pero al final no pude, tenía que sacar el libro. Y hay otra cosa que está en la misma dirección, bueno, tiene la misma característica, digamos, y que es algo que casi me da hasta más pena que no esté, que es que tenía mucho interés en poder tener una buena charla, como un encuentro más o menos fructífero con algún multimillonario. Me parece que eso falta también en el libro. Algún rico, muy rico. Tenía una opción, no muy lejos de aquí, y también la tuve que dejar por la pandemia. Yo creo que esas dos cosas me faltan a mí. Seguramente a los lectores les van a faltar muchas más, pero bueno, a medida que me lo vayan contando pensaré. En algún momento conversábamos con, no recuerdo si era la premio Alfaguara del año pasado, no me acuerdo, pero le preguntábamos qué había cambiado en su vida como escritora a partir de la pandemia. Y nos decía y es muy cierto incluso para los periodistas, que pues uno pasa grandes periodos de su vida encerrado, viendo la pantalla y revisando libros y subrayando y sacando apuntes y demás, que luego la pandemia fue como una ratificación de lo que realmente somos, que uno vive mucho tiempo encerrado. Ahora, este es un libro contrario a eso, que es un libro de andanzas, de andar recorriendo, de andar caminando, etcétera. En ese sentido, Martín, ahora que la pandemia ya ha terminado, los destinos que se te antojan, que pospusiste, que debes recorrer como periodista, ¿cuáles son? Mira, no me lo había planteado todavía en esos términos, de dónde querría ir ahora que se empieza a poder. Tengo un viaje, tengo un viaje pendiente que estuve a punto de hacer hace un par de meses y no pude hacer porque Israel, a donde iba a ir, se cerró. Había estado abierta para gente residente en Europa, yo vivo en España, y se cerró. Y entonces tuve que suspenderlo una semana, 10 días antes, que es algo que a mí me interesaba muy particularmente, que es que allí hay varios laboratorios que están a punto de poner en el mercado, sobre todo uno que está a punto de poner en el mercado, la carne de laboratorio, que es algo que yo creo que va a cambiar mucho la forma en que se alimenta el mundo en los próximos 10 o 20 años, y entonces me interesaba ir a mirarlo. Como ves, nada que ver ni con América, ni con las aventuras tropicales, digamos. Era ir a meterme en un laboratorio para que me contaran cómo están clonando células madre de carne y están produciendo carne sin animales, sin vacas, sin matar a nadie, sin poluir, y con una posibilidad de aquí, insisto, 10 o 20 años, mejorar mucho la alimentación de mucha gente, a menos que, como tantas otras cosas, queden secuestradas en manos de algunas empresas a las que lo único que les importe sea hacer dinero, ¿no? Quiero levantar un monumento al lugar común y preguntarte, Martín Caparrós, ¿por qué debe leerse este libro tuyo, Ñamérica? ¿Será que debe? No sé. No, me parece que es interesante, pero no sé si... Yo nunca diría que debe leerse, pero que quizás es atractivo leerlo por aquello de que trata de repensar muchas cosas de las que en general estamos convencidos sin pensarlas, sin ponerlas en cuestión, sobre
cómo somos, quiénes somos y todo eso, ¿no? Y yo me daría por muy contento si consigo producir ciertas dudas en el lector. Yo respeto mucho más la producción de dudas que la producción de certezas, digamos. Y creo que este es un libro que ofrece una cantidad de preguntas. Espero que no demasiadas respuestas. Martín, pues siempre un enorme privilegio tenerte aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues a darse prisa, ya saben, está ya Ñamérica circulando. La verdad, Martín tiene una pluma privilegiada, no se la piensen dos veces, ahí aquí está su libro ya en circulación. Ñamérica. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Me da mucho placer charlar con ustedes. La seguimos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. No.